descubre lo que hicieron mis padres. Vendieron mi carro soñado por mi hermana, nunca lo imaginaron. La escena era un caos. Un sudor frío recorría mi espalda mientras mis ojos recorrieron la sala. Había un murmullo tenso entre los miembros de la familia. Nadie sabía la verdad. Nadie se atrevía a decirlo. ¿Por qué lo vendieron?, me repetía una y otra vez, como un mantra. Esa noche, la oscuridad apretaba contra el corazón. El carro era mi sueño, mi mundo, ese convertible rojo brillante que guardaba el eco de risas y aventuras. Mis padres, con su actuar furtivo y complicidad, habían decidido saltar al abismo de este engaño, y el abismo me devoraba. Un día, mientras examinaba una foto, noté algo extraño en el fondo. Su mirada furtiva, un destello en sus ojos. ¿Acaso sabían que mi hermana deseaba ese carro más que a nada? Cada vez que se reían en el comedor, una sombra recorría mi mente. Era una burla, una traición disfrazada de amor familiar. No podía más. Sabía que bajo esa sonrisa tensa de mi madre había un secreto aterrador. La atmósfera se tornó pesada, el aire parecía vibrar como un acorde desafinado. Mis manos temblaban, y el nudo en mi garganta crecía como un monstruo que anhelaba devorarme. Las risas sonaban falsas, como ecos de una felicidad que se había desvanecido. Afuera, la noche era profunda, y la luna parecía burlarse de mí. Tomé aire, día tras día la misma visión me atormentaba. ¿Qué tipo de poder tenían mis padres para hacer esto? ¿Quién les había dado el derecho a decidir sobre mis sueños? Esa impotencia me golpeaba con fuerza, y me pregunté si podríamos estar al borde de algo aún más oscuro. Quizás había algo detrás de esa decisión, algo en el pasado que no entendía. Una revelación que me dejaría sin aliento. No era solo un carro, era una conexión o una manipulación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un toque al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca una gran diferencia. Vamos a conectar. El silencio que siguió se sentía pesado, casi moribundo. Mis padres intercambiaron miradas, y entonces, como si el cielo hubiera decidido abrirse, una foto cayó del estante. La imagen mostraba el carro, pero detrás estaba un joven que no reconocía. Su sonrisa, tan similar a la mía, me heló la sangre. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Acaso había un secreto aún más profundo que mi corazón palpitante no podía comprender? Mientras el misterio se desenvuelve, me di cuenta de que este viaje apenas comenzaba. La imagen del joven seguía clavada en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía, una sombra persistente que desafiaba mi comprensión. ¿Quién era? ¿Por qué nadie había hablado de él? Un mar de preguntas se agitaba en mi interior. Con determinación renovada, decidí que debía encontrar respuestas. Bajé las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Los ecos de mis pasos resonaban como un tambor en la noche silenciosa. Mis padres estaban en la sala, hablando en voz baja. Su conversación se detuvo al verme, y un instinto de protección brilló en sus ojos, pero yo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Quién es ese chico?, pregunté, con el temblor en mi voz convertido en un grito de desesperación. La habitación se volvió un sepulcro de silencio. Mis padres intercambiaron miradas cargadas de significado, y el aire se volvió denso. Es nadie, respondió mi madre finalmente, su voz temblando un poco, como si las palabras le quemaran la lengua. No es cierto. Su sonrisa es igual a la mía, protesté mientras sentía la rabia burbujear dentro de mí. ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Qué más hay detrás de todo esto? La tensión era palpable. Mi padre se puso de pie, los músculos de su mandíbula se tensaron como si estuviera luchando contra algo más que mi cuestionamiento. A veces es mejor no saber, dijo con un tono que resonaba como un eco lejano. No. Quiero saber la verdad. Mis palabras estallaron en el aire, llenas de fuerza y dolor. La desesperación había tomado el timón de mi ser. Finalmente, mi madre suspiró, buscando las palabras correctas. Tú no entiendes,
hijo. A veces los recuerdos son dolorosos, murmuró, sus ojos brillando con nostalgia y tristeza. No me dejé engañar. Sabía que había algo más, un tejido de secretos y mentiras que se estaba entrelazando en nuestra familia. No puede ser solo esto, ¿verdad? Mi carro no podía ser solo una ilusión. Entonces, mi padre rompió el silencio. Ese chico era tu hermano. La revelación fue un golpe sutil que me dejó sin aliento. ¿Hermano? Su nombre apenas tocó mis labios. La confusión se desbordó en mi mente. ¿Era posible que hubiese tenido un hermano? Él era parte de nuestra historia, una historia que creíamos que habíamos dejado atrás, continuó mi padre, ahora visiblemente afectado. Vendimos el carro porque necesitábamos olvidar, y lo que hicimos estaba mal, lo sabemos. Mi respiración se volvió errática. ¿Olvidar qué? ¿Qué pasó con él? El retumbar del silencio hacía eco de un dolor oculto que ahora perduraba en el aire. Mi hermana, que se había mantenido al margen, se unió a mí. Dímelo todo, por favor, dijo. La fragilidad de su voz era un reflejo de la angustia compartida. Negar esta revelación iba a ser imposible. Una historia que había sido cuidadosamente ocultada estaba a punto de salir a la luz. Justo cuando creí que mis padres abrirían la puerta a la verdad, el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación, como si el destino intercediera en el momento más crítico. ¿Quién puede ser?, murmuró mi madre, parpadeando una mezcla de pánico y expectativa. La incertidumbre se cernía como una sombra, y el timbre resonó de nuevo, implacable. La atmósfera se volvió aún más pesada, y una ola de inquietud recorrió mi espalda. Desvié mi mirada hacia mis padres, buscando una respuesta que jamás llegó. La puerta se abriría revelando algo o alguien que podría desatar un nuevo caos. Quería gritar. Quería que la verdad se desbordara sin más. Pero, de repente, los secretos comenzaron a tambalearse, y yo supe que estaba a punto de enfrentar lo inimaginable. ¿Quién estaba detrás de esa puerta? ¿Era un aliado o una amenaza? La respiración se me interrumpió al detenerme frente a la puerta, el corazón palpitando en un ritmo frenético. Estaba a punto de abrir un capítulo que cambiaría nuestro mundo para siempre. Con una mano temblorosa, empujé la puerta, el sonido del metal raspando contra el marco resonando como un golpe en mi pecho. Lo que vi al otro lado me dejó paralizado. Era un hombre de mediana edad, su rostro marcado por la fatiga, pero con unos ojos que brillaban con una extraña familiaridad. ¿Eres tú, el hijo? Su voz era un susurro entrecortado, como si temiera que el eco de su pregunta rompería el frágil hilo que conectaba nuestras vidas. Detrás de él, la niebla de la noche se arremolinaba, como si el universo mismo se estuviera conteniendo para escuchar la respuesta. No, no, ¿quién eres?, balbuceé, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. De repente, el aire se volvió espeso y caliente, mientras las miradas de mis padres se posaban sobre el hombre, cargadas de un temor palpable. Soy un amigo de tu hermano, confesó el hombre, retrocediendo un paso como si temiera que mis propios ojos fueran cuchillas afiladas. En ese instante, el sonido del viento se convirtió en un murmullo lejano, y lo que era mi hogar se tornó un lugar ajeno. Mis padres intercambiaron miradas, una mezcla de horror y reconocimiento, que arrojó más leña al fuego dentro de mí. ¿Amigo? ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, casi gritando, mis barreras defensivas a punto de colapsar. Pude ver el titubeo en su rostro, la guerra entre el deseo de hablar y el miedo a lo que podría suceder. Debes escucharme, por favor. No estoy aquí para hacer daño, sino para ayudarte a entender. Mis padres se acercaron, intentando cerrar la puerta, pero yo me interponía, mi determinación desafiante. No. Quiero saber. Él es mi hermano. Las palabras salieron disparadas de mis labios, afiladas como cuchillos. Tu hermano no estaba seguro de que estaba a salvo. Eso fue después de el hombre tragó saliva, luchando con su historia mientras la tensión en la habitación se intensificaba. La incertidumbre flotaba en el ambiente como una nube oscura. Después de que, exigí, sintiendo que se desataba un torbellino de emociones en mí. Mis padres miraron al hombre, buscando respuestas que ya sabían que eran explosivas. La sala se colmó de silencio, solo interrumpido por la respiración entrecortada de mi madre. Después de que ocurriese algo terrible. Se llevó a tu hermano, se lo llevaron porque querían que olvidara lo que había pasado en el tren hace años, dijo el hombre, su voz otra vez llena de pesadumbre.
Las imágenes de un tren cruzando paisajes solitarios llenaron mi mente, angustiante, generando más preguntas en lugar de respuestas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Por favor, necesito saber. Ese día cambió nuestras vidas para siempre. La voz del hombre se quebró, y su mirada se desvió, como si estuviera reviviendo el horror de aquel momento. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Mi hermana se acercó tímidamente, pero resuelta, dejando que mi angustia la guiara. ¿Nos vas a contar todo? Por favor. Su voz era un eco de la mía, resonando con la desesperación que nos unía. El hombre aparentemente encontró la fuerza para mirar nuestros rostros. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que parecía atesorar las cicatrices de un pasado no olvidado. Sé que esto no es fácil, pero ustedes no son los únicos que han sufrido. Debemos hablar de lo que realmente ocurrió con tu hermano. Entonces dínoslo, grité, el nudo en mi garganta apretando mi voz. En ese instante, supe que la verdad no solo liberaría, sino que también podría devastar. De repente, el sonido distante de un motor rugiendo se hizo presente, rompiendo la tensión del momento. Él vendrá por nosotros, murmuró el hombre, su rostro transformándose en una máscara de terror. Miré hacia la ventana, la luz de un coche brillando en la oscuridad, y comprendí que el verdadero caos estaba a punto de desatarse. ¿Quién viene?, pregunté, el miedo aferrándose a mi pecho con garras afiadas. La noche había comenzado a engullirnos, y en ese instante supe que los secretos que una vez se ocultaron bajo la superficie estaban a punto de salir con toda su fuerza. La historia de mi familia se reescribiría en una nueva dimensión, y la revelación que aguardaba podría ser la última que algún día desearía conocer. El motor se apagó, pero la tensión en la habitación permanecía eléctrica. Mis ojos estaban fijos en el hombre, sus rasgos ahora difuminados por la sombra, mientras mi mente intentaba procesar la realidad de su afirmación. La pregunta me rondaba, ¿quién era ese el que venía? Este nuevo intruso, con rostro familiar, parecía desatar una tormenta de misterios que nadie estaba preparado para enfrentar. Por favor, tenemos que irnos, no hay tiempo, dijo el hombre, su voz cargada de urgencia. Mis padres se miraron, la alarma crecía en sus rostros. Yo podía sentir el sudor frío resbalando por mi espalda. ¿A dónde? ¿Qué está pasando?, exigí, tratando de aferrarme a alguna lógica en medio del caos. En mi interior, un grito salvaje luchaba por salir, pero el miedo me mantenía paralizado. La respiración entrecortada de mi madre llenaba el aire, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Pero fue mi hermana quien rompió el silencio, acercándose más al hombre. ¿Dónde está mi hermano? Su voz era tan amarga como el dolor que causaba la incertidumbre. Él no está a salvo, respondió con un susurro, como si hablar más alto pudiera atraer la desdicha. Tienes que entender, su vida está en peligro. Ellos no están lejos. Las palabras se arremolinaron en mi mente como un torbellino. ¿Quiénes eran ellos? La realidad pesaba sobre nosotros. El miedo era una sombra que se cernía sobre todas nuestras decisiones. Tantas preguntas, tantas respuestas atrapadas en la niebla del terror. Antes de que pudiera formular más interrogantes, el ruido de pasos apresurados resonó fuera de la casa, seguidos por el sonido de algo golpeando la entrada. Era un llamado insoportable y químicamente cargado con la posibilidad de que los secretos de nuestra vida se desmantelaran ante nuestros ojos. No pueden entrar. Cierra la puerta, grité, pero mis palabras eran un eco vacío ante la creciente presión de la inminente llegada. Mis padres miraron al hombre, su determinación paralizada por el miedo, atrapados en su propia red de secretos. Confíen en mí, hay una salida por atrás, dijo el hombre, señalando una puerta que casi había olvidado existía. Sin pensar, mi hermana y yo comenzamos a movernos, el impulso de sobrevivir superando cada duda que había en mí. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de la puerta principal siendo forzada detuvo mi corazón. Escuchen. Estamos en una situación más peligrosa de lo que imaginan. Hay cosas que sus padres nunca les contaron, cosas que afectarán a todos nosotros, dijo el hombre, su voz cerrada y llena de una tristeza que parecía pesar más que la propia noche. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Dónde encajábamos nosotros en todo esto? La luz del auto continuaba iluminando nuestros rostros a través de las ventanas, y mismos los gritos y golpes eran como un tambor que presagiaba la llegada de algo oscuro. ¿Qué tienes que decirme sobre mi hermano? ¿Qué pasó en el tren?, pregunté, sintiéndome atrapado entre la desesperación y la necesidad de saber. La respuesta estaba ahí, mordiendo el aire, y yo podía sentirla acechante,
esperando a ser liberada, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la puerta finalmente cedió. Una figura envuelta en una chaqueta oscura irrumpió en nuestro refugio, sus ojos brillantes como dos dagas listas para atravesar la oscuridad que nos asediaba. La hora ha llegado, gritó la figura, y todos en la habitación nos congelamos, sabiendo que las revelaciones y los ecos del pasado estaban a punto de proyectarse hacia el futuro, destrozando todo lo que creíamos. ¿Qué significaba esto realmente para nosotros? ¿Quién era esta nueva amenaza? La deslumbrante verdad que exigía salir a la luz podía ser la clave para desvelar el destino que nos aguardaba. La noche apenas comenzaba. La figura en la entrada se erguía como un monumento de autoridad, su chaqueta oscura ondeando, como un pájaro de mal agüero, en el aire tenso de la habitación. Sus ojos, dos destellos de hielo, recorrieron a cada uno de nosotros con frialdad, desnudando nuestras almas llenas de incertidumbre. La atmósfera se volvió hostil, y por un instante, el tiempo se estiró en un silencio aplastante. ¿Quién eres?, exigió mi padre, su voz titilando entre la valentía y el pánico. La figura sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era una mueca que prometía calamidades. Vengo a recordarles lo que han olvidado, dijo, su tono cargado de una certeza inquietante. Cada decisión que han tomado los ha llevado hasta aquí. No pueden escapar de su pasado. La presión en el aire se tornó insoportable. Mi madre retrocedió un paso, como si un sudor helado le helara la sangre. No, no es posible. No puede ser. Su voz se desvaneció en un murmullo mientras una sombra de reconocimiento cruzaba su rostro. ¿Qué sabes de nosotros?, pregunté, la rabia brotando de mis entrañas. ¿Por qué estamos atrapados aquí? Porque el destino nunca se olvida, respondió la figura, acercándose un paso más. Y sus secretos los han enredado en una red que no podrán romper. Mis pensamientos eran un torrente. El eco de la desdicha sonaba a mis espaldas, y la puerta de la salida parecía ahora un mirador hacia un abismo. Todo lo que conocía, cada pequeño rincón de mi vida, se tambalearía bajo la revelación que podía estar por venir. Déjanos ir. No queremos nada de esto, gritó mi hermana, su voz quebrada resonando en el espacio lleno de tensión. ¿Qué es lo que quieres? La figura rió suavemente, una risa que no parecía humana. Solo quiero que entiendan que el tren en el que viajaban no era un simple tren. Era una puerta. Y ustedes, mis queridos, eligieron cruzarla sin saber a dónde los llevaba. Basta, grité, incapaz de soportar riendas tan desatadas. Dinos qué hiciste. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Por qué está en peligro? Porque el pasado siempre vuelve para reclamar lo que le pertenece, respondió. Cambió su tono, volviéndose más serio, sus ojos resplandecían con una verdad oscura. Él es el pegamento que mantiene unidas sus vidas, y sin él, todo se desmoronará. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mí, cada palabra era una puñalada de miedo. ¿Mi hermano, cómo era posible? ¿Qué conexión teníamos realmente que había sido ocultada por tanto tiempo? Mientras me debatía en un mar de confusión, el hombre que había instado a escapar se interpuso. Es hora de que elijan. Quédense y enfrenten la verdad o huyan y vivan en la ignorancia. Pero recuerden, el tiempo no les ofrecerá otra oportunidad. La presión de su declaración era abrumadora, y el eco de los ruidos afuera se intensificó, como si las sombras deseaban devorarnos. Las puertas de la revelación se encontraban a solo un paso, pero el costo de cruzar ese umbral era incierto. La figura se giró hacia la puerta por la que habíamos entrado. La respuesta está ahí afuera. Solo tienen que abrir la puerta de su propia realidad. Con cada segundo que pasaba, el límite del tiempo se cerraba. Mi respiración se volvió pesada y las llamas del miedo se encendieron en mi pecho. Debíamos decidir, y rápido. ¿Qué pasará si abrimos esa puerta?, pregunté, casi un susurro, con el corazón palpitando como un tambor en la oscuridad. La figura esbozó otra sonrisa inquietante y reculó hacia la puerta, dejando una estela de misterio. Entonces sabrán lo que realmente significa enfrentar sus propios demonios. Pero cuidado, no todos regresan. Con eso, desapareció por la puerta, dejando un aire de inseguridad tras de sí. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez, era un silencio cargado de posibilidades aterradoras. ¿Qué hacemos?, preguntó mi hermana, sus ojos reflejando el abismo de la incertidumbre. Las sombras de nuestro pasado parecían danzar en el umbral,
y mientras observaba la puerta, su sombra amenazante parecía susurrar a mis miedos más profundos. Afuera, la noche se volvió aún más oscura, y en esas sombras, las verdades por descubrir clamaban por atención. La vida nunca había sido tan incierta, pero ¿sería este el momento para descubrir lo que nos esperaba? La elección estaba ante nosotros, pero había más que perder de lo que imaginábamos. La atmósfera seguía cargada con la tensión del misterio que había dejado atrás la figura en la puerta. Mi mente zumbaba con preguntas y temores. No podía dejar de pensar en mi hermano, en aquella revelación agazapada tras la pared de silencio que se había construido alrededor de nuestra familia. Nunca regresaré, murmuró mi madre, sus ojos perdidos en el vacío de la habitación. La incredulidad en su voz sonaba como un eco de sus propios miedos. No quiero recordar lo que hicimos. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera. ¿Qué pasaba? ¿Qué habían hecho para sentir tal horror? Las sombras del pasado eran más que recuerdos, parecían un manto que nos sofocaba, amenazando con tragarnos si decidíamos abrir la puerta. ¿Y si abrimos la puerta y lo que encontramos es peor que lo que sabemos?, dijo mi hermana, su voz temblando. A medida que lo decía, su expresión se tornaba más angustiada. Quizá este es el momento de recuperar lo que hemos perdido, propuse, la voz brotando con una determinación que no sabía de dónde venía. No podemos seguir viviendo en la sombra de lo que tememos. Las palabras salieron de mí como un grito desgarrado. Pero al mismo tiempo, sabía que la verdad podría desgarrarnos aún más. La noción de cruzar el umbral era aterradora, una mancha de negro impenetrable se cernía sobre el horizonte. Aún así, un impulso visceral empujaba a mis piernas, instándome a caminar hacia esa puerta. ¿Lo hacemos?, pregunté, mirando a cada uno de ellos. Mi padre, aún atrapado entre la valentía y el pánico, finalmente asintió. En su mirada había una mezcla de nostalgia y resignación, pero también la chispa de una opción más. Sí, lo haremos, confirmó, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. No hubo tiempo para más dudas. Nos acercamos a la puerta, y cuando la abrimos, un viento helado nos golpeó en la cara, como si la propia noche tratara de disuadirnos. Afuera, la oscuridad parecía un océano sin fin, pero en el centro de ese abismo, un camino iluminado por una luz tenue nos invitaba a avanzar. Con cada paso que dimos, el aire se volvió más pesado, cargado de secretos no contados. El camino se dividió en varias direcciones, cada una de ellas prometía a su manera revelaciones ocultas. A la izquierda, vislumbré un viejo árbol que parecía contar las historias del pasado, a la derecha, una silueta se dibujaba, un hogar o un altar. ¿A dónde vamos?, preguntó mi hermana, apretando mi mano. Su miedo era palpable, como un lazo que nos unía en la incertidumbre. Vamos hacia la luz, decidí. Era un símbolo de esperanza, quizás de redención. Pero, incluso mientras lo decía, una gota de sudor frío resbaló por mi frente. Sabía que, con cada paso, nos acercábamos a desvelar la verdad que había estado escondida bajo capas de mentiras y evasión. Al avanzar, escuché murmullos, risas y llantos. Ecos de un tiempo que creímos enterrado. Las voces eran familiares, pero distorsionadas, como si la memoria en sí misma estuviera convulsionando con dolor y sufrimiento. Entonces, el paisaje comenzó a cambiar. La luz se volvió más intensa y las sombras se alargaron, adentrándose en nuestros corazones como dagas afiladas. Justo cuando creímos que los ecos se desvanecerían, una figura emergió entre la bruma. Era una sombra familiar, pero sus ojos estaban vacíos, un cuerpo que conocíamos, pero un espíritu que había sido desterrado, mi hermano. Es él, grité, la demanda de respuestas cargada de amor y rabia. Pero su rostro era solo una mueca de dolor, como si la verdad que traía consigo pudiera romperlo en 1000 pedazos. Quiero regresar, clamó, extendiendo los brazos, una súplica desesperada, desnudando una vulnerabilidad desgarradora. El tiempo se detuvo en ese instante, y comprendí que la verdad se acercaba. Con cada susurro de su voz, el secreto se descubriría. Pero en ese mismo momento, también entendí que el pasado estaba a punto de devolvernos todo lo que creíamos haber olvidado, mientras me debatía entre la esperanza y el horror. Una nueva sombra se dibujó junto a él. ¿Qué has hecho, hermano?, pregunté, la adrenalina corriendo por mis venas. La respuesta de su mirada era un abismo de incertidumbre y dolor. El futuro que estábamos discurriendo podría ser tanto una liberación como una condena. La elección seguía en el aire, y ahora,
un nuevo enigma nos apresaba. El oscuro sendero se bifurcaba, llevándonos hacia una verdad que podría destruirnos o salvarnos. ¿Seríamos capaces de desentrañar los secretos que habían marcado el destino de nuestra familia? El tiempo pareció detenerse mientras observaba a mi hermano, su figura tambaleándose en la tenue luz que nos rodeaba. Sus ojos, vacíos y llenos de tormento, parecían presagiar un apocalipsis. Era como un espejo roto que reflejaba no solo su dolor, sino todo lo que había pasado en nuestra familia. ¿Por qué volviste?, le pregunté, incapaz de contener la angustia que se apoderaba de mí. La pregunta resonó en el aire, poderosa y cargada de significado. Un silencio inquietante se apoderó del entorno. Las sombras a nuestro alrededor parecían inhalar la angustia, alargando sus tentáculos de oscuro presagio. Mi hermano, con su expresión desgarrada, abrió la boca como si buscara las palabras entre las ruinas de un pasado infierno. Es más complicado de lo que piensas, murmuró. No vine por mí, vine por ustedes. Sus palabras cayeron sobre nosotros como un peso sobre el pecho. ¿Qué quería decir con eso? La realidad, con sus capas de horror y revelaciones, comenzaba a desnudarse ante nosotros. Miré a mi hermana, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, como si fueran testigos de una historia que jamás desearían escuchar. ¿Qué hiciste?, pregunté con un tono que no buscaba acusar, sino comprender. Pero la mirada en el rostro de mi hermano solo multiplicó la angustia, como si sus ojos insistieran en compartir un secreto mortal. Lo que no sabían, lo que hicimos, fue un pacto. Para protegernos. Su voz tembló, y sentí que el aire se encogía en mi garganta. Mis pensamientos se arremolinaban. ¿Un pacto? ¿En qué clase de trampa estábamos inmersos? Aquel eco de su voz era una bruma que nos ataba. Las sombras mismas parecían acercarse, como si fueran cómplices en esta travesía a la oscuridad. Ustedes no deben estar aquí, es peligroso, comenzó, pero de inmediato lo interrumpí, el agobio llenando mi ser. No. Dinos la verdad. Necesitamos saber qué significa todo esto, grité, sintiendo la desesperación desbordarse. En el fondo, sabía que escapar de estas sombras era imposible sin entender lo que sucedió. Mi padre, aún enredado en su propia confusión, dio un paso al frente. ¿A quién le hiciste daño?, preguntó con una voz temblorosa, abierta, como un mar que podría desbordarse. La tensión se crispó. El rostro de mi hermano se tornó más pálido. A veces, hay que hacer sacrificios. Más de una vez lo hicimos, dijo, sus palabras arrastrando una carga de culpa cuyos tentáculos envolvían nuestras vidas. De repente, las voces del pasado comenzaron a gritar en mi mente. Recuerdos olvidados surgieron a la superficie, risas dulces, miradas desterradas por la furia del tiempo. Mi madre, mis tíos, todos con sus secretos, miradas que lo decían todo sin pronunciar palabra. ¿Pero cuál era el precio? Una punzada de terror me recorrió, el sudor frío corría por mi frente. Quiero saber, insté con rabia, buscando respuestas en sus ojos. De pronto, el aire se volvió denso y agobiante. Una figura en la oscuridad emergió tras mi hermano, una revelación más aterradora que la anterior. Era un rostro conocido, uno que nos había seguido como una sombra, mi madre. No, grité, con el corazón acelerado. Su mirada austera era un mar de emociones reprimidas. Esto no se trata solo de ellos, sino de lo que hicimos también, su voz resonó, cortante, como las primeras olas de una tormenta. Cruzamos miradas, cada uno sintiendo el peso de las decisiones que habían hecho. Teníamos que decidir si podíamos aceptar esa verdad. La luz a nuestro alrededor vibraba intensamente, y con cada parpadeo, las sombras se ensanchaban y encogían, como si estuvieran ansiosas por mostrarnos el camino. El sendero había develado muchas puertas, pero no todas ellas estaban destinadas a ser abiertas. ¿Qué haremos?, preguntó mi hermana, su voz un hilo tembloroso. El aire se hizo pesado, presagiando que lo que estaba a punto de desvelarse cambiaría todo, nuestro pasado, nuestra identidad, tal vez hasta nuestro futuro. Debemos enfrentarlo, todo, respondí, en medio de un nudo en la garganta. Tal vez esa sería la única forma de liberarnos de la carga familiar que llevábamos. Y así, con nuestra mirada fija en la verdad que venía hacia nosotros a toda velocidad, avanzamos, sin saber que lo peor estaba aún por venir. Cuando la sombra se disipara, tal vez ya no seríamos los mismos. Entonces, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, un lamento desgarrador que parecía emanar de las mismas entrañas de nuestra familia.
No toquen esa puerta, resonó la advertencia, justo cuando nuestros dedos estaban a punto de cruzar el umbral de lo prohibido. ¿Qué descubriremos? Una súbita oleada de temor y curiosidad nos envolvió al escuchar aquella advertencia. Había algo en la voz de mi madre que rompía el silencio a su alrededor, algo que hacía eco en cada rincón sombrío del lugar. La puerta ante nosotros parecía pulsar con vida propia, casi susurrando secretos prohibidos. ¿Pero qué hay detrás de esa puerta?, pregunté, incapaz de apartar la mirada de lo desconocido. Mi mente se arrastraba por un abismo de posibilidades aterradoras. La advertencia de mi madre no era simplemente un grito vacío, sino una súplica cargada de dolor. Sentí como mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor en medio de una batalla. Debemos saberlo, insistí, sintiendo que la necesidad de entender quiénes éramos se alzaba por encima del miedo que invadía nuestros cuerpos. Miré a mi padre, buscando en sus ojos una señal de aprobación, pero solo encontré confusión y terror reflejado en su mirada. Ellos han vivido esto, murmuró mi hermano, rompiendo el tenso silencio. Es una historia que no termina. Una historia que debemos cerrar. Las lágrimas luchaban por salir de sus ojos mientras sus palabras se transformaban en un eco desgarrador. Nosotros simplemente no conocíamos la verdad completa. No tienen que hacerlo, intervino mi madre con un temblor en la voz. Hay secretos que pueden destrozar las almas. Prometí que nunca se enterarían. Estaba tratando de protegerlos. Su voz se desvaneció en un susurro, como si el peso de sus palabras fuera demasiado duro de soportar. Avancé un paso hacia la puerta, una atracción irresistible, como si la oscuridad detrás de ella llamara a mi curiosidad. No podemos seguir viviendo con esto. Si hay otro precio que pagar, lo haremos juntos. Pero debemos saber la verdad. El aire se volvió electrificado, y de repente, la atmósfera estaba cargada de una energía oscura. La puerta vibró, acompañada de un crujido, como si una fuerza invisible estuviera a punto de liberarse. Al abrir esa puerta, tal vez nunca más volverán a ser los mismos. Puede que quede algo de ustedes allí. No sé si sean capaces de enfrentar lo que está por venir, dijo mi madre. Su voz ahora contenía una mezcla de advertencia y desesperación. La sombra detrás de ella pareció moverse inquieta, como deseando salir. La urgencia de avanzar superaba mis dudas y temores. Lo que esté detrás de esa puerta no puede ser más aterrador que la incertidumbre que hemos vivido todos estos años. Si hay algo más que debemos enfrentar, lo haremos. Juntos, con un movimiento decidido, coloqué mi mano sobre la fría superficie de la puerta. El contacto hizo que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Miré a mi hermana y a mi padre, dispuestos a seguirme, y luego volví a concentrarme en el umbral. Este era nuestro momento. ¿Estás listo?, preguntó mi hermano, su voz apenas un murmullo en el viento que llenaba el espacio. Estamos juntos en esto, afirmé, sintiendo el peso de nuestras manos entrelazadas, esa conexión que había sobrevivido a todo el dolor. En ese instante de claridad, el miedo se tornaba en determinación. Dibujé un suspiro profundo, disolviendo el nudo en mi garganta. Con un movimiento de muñeca, empujé la puerta. El chirrido resonó cruentamente, y la oscuridad pareció tragarse la luz a nuestro alrededor. Cuando cruzamos el umbral, vislumbré un lugar que desafiaba toda lógica, imágenes de momentos familiares, risas, lágrimas eternas en un tormento de viejas memorias. Pero había algo más, una presencia que nos observaba desde las sombras. Los ecos de nuestro pasado retumbaban en los oídos, y pronto comprendí que no estábamos solos. El choque llegó de inmediato. La revelación de lo ocurrido, de las decisiones, de los sacrificios. Pero la pregunta más angustiante me sacudió. ¿Y si descubrimos que el sacrificio fue por algo oscuro? ¿Qué haremos, entonces? La inquietud creció en mi pecho, y así, mientras los ecos del pasado comenzaban a respirar entre nosotros, supe que la verdad tendría un precio que aún no podíamos comprender. Una sombra se aproximaba, y con ella, una última pregunta se alzaba. ¿Estamos listos para conocer el horror que nos ha seguido toda la vida o nos atreveremos a dar un paso atrás? El aire estaba denso, como si la oscuridad misma se arremolinara a nuestro alrededor. Avancé, sintiendo el escalofrío recorrer mi columna vertebral. Las imágenes en las paredes parecían cobrar vida, reflejando momentos congelados de nuestra infancia, risas despreocupadas en el parque, días de fiesta, abrazos cálidos. Pero había un matiz sombrío en cada imagen, como si algo acechara entre las sombras. ¿Qué es esto?, preguntó mi hermana, su voz temblorosa resonando en el silencio opresivo.
La oscuridad parecía consumir sus palabras, transformándolas en ecos ahogados. De repente, una figura emergió de la penumbra. Una mujer de rostro pálido, que parecía familiar a la vez que distante. Su cabello flotaba como si estuviera sumido en un viento invisible. Mis latidos se aceleraron. Había algo en sus ojos que me decía que conocía secretos que no debían ser revelados. Ustedes no deberían estar aquí, susurró, y lo hizo con una voz que me atravesó como un puñal. Era la voz de una madre perdida, una figura olvidada que emergía de nuestros sueños. ¿Quién eres?, exigí, aunque sabía que esa respuesta podría desatar un cataclismo en mi vida. La mujer sonrió con tristeza, como si la soledad pesara más que la oscuridad que la atrapaba. Soy quien vigiló desde lejos, quien observó cada uno de sus pasos. Sus padres tomaron difíciles decisiones que los marcarían por siempre. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un significado oculto. Mis hermanos retrocedieron, la incertidumbre y el temor eran palpables. Decisiones difíciles como qué, musitó mi hermano, su voz atrapada por el terror. Ese carro que tanto deseaban es solo el inicio. Lo vendieron para encubrir lo que realmente sucedió. La verdad siempre encuentra una manera de salir, dijo la mujer, su mirada afilada como un rayo, dejando claro que había más en juego de lo que podíamos comprender. La angustia creció en mi pecho. ¿Qué pacto oscuro habían hecho mis padres? Siempre conocimos su amor, pero este lado oculto intimidaba con su presencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Nosotros solo queríamos protegerlos, dijo la mujer, como si cada palabra le costara. Sus padres hicieron un sacrificio, uno en el que ustedes no debían quedar atrapados. Mis piernas cedieron ante la revelación. Al acercarse, noté las sombras al fondo alzarse y moverse, como si las memorias ocultas estuvieran listas para emerger. Todos llevamos cargas que los demás no pueden ver, continuó, mientras la atmósfera se tornaba más densa. El amor puede ser tan oscuro como hermoso. A veces, el sacrificio no es suficiente para salvar lo que realmente amamos. Un estallido resonó dentro de mí. ¿Amor o miedo? ¿Sacrificio o condena? La mezcla de emociones era abrumadora. La idea de volver a la vida cotidiana con esta verdad pesaba sobre mis hombros como un plomo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó mi hermana, y por primera vez, la desesperanza encontró eco en su voz. No todos poseen el valor de enfrentar su propia historia, pero aquellos que lo hacen, encontrarán respuestas que cambiarán sus vidas por siempre, respondió la figura antes de desvanecerse en un torbellino de sombras. Estaba en medio de un laberinto oscuro, y cada respuesta traía consigo más preguntas. Mi familia se reunía en un círculo temeroso, aferrados unos a otros, mientras la incertidumbre se convertía en un temor palpable. Revisé cada momento vivido, cada risa compartida, preguntándome si alguna vez seríamos los mismos tras esta revelación. La sombra detrás de nosotros se intensificó, y con un arranque frenético, comprendí que había algo más allí, algo que debíamos afrontar. Nadie sale de aquí sin saber la verdad completa, grité, incapaz de contener la angustia. La pregunta persistente llenaba mis labios. ¿Estamos listos para desentrañar lo que nuestros padres realmente hicieron en nombre del amor? La oscuridad se replegó de repente, como si supiera que estaba lista para descubrir sus secretos, y con el eco de mis palabras aún resonando en el aire, sentí la fuerza de lo desconocido acercarse. La verdad y el horror colisionaban, y justo cuando estaba a punto de dar otro paso hacia adelante, escuché un susurro desde las sombras. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias de conocer cada secreto? La oscuridad se disipó lentamente, desvaneciéndose como una neblina al amanecer. Con cada instante que pasaba, nuestros corazones palpitaban en un compás frenético, como si anticiparan el estruendo de lo que estaba por venir. La figura que nos había hablado se desvaneció, pero su eco seguía resonando en nuestros oídos. Sabíamos que la verdad estaba al alcance, pero a un costo que aún no podíamos medir. Una nueva voz emergió en aquel espacio cargado de suspense. Esta vez, era el hombre que había hecho su aparición anterior, quien se acercaba con paso firme, dejando atrás la sombra que lo había acompañado. Hay dolor en conocer, pero el miedo es un ancla que solo los retiene en el pasado, dijo, su mirada fija y centrada en nosotros. ¿Por qué regresas?, pregunté, embargado por la mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué sabes sobre lo que está sucediendo? Lo que sucedió hace años en el tren comenzó, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Fue un giro del destino, algo que marcó a toda nuestra familia, y lo que han ocultado los ha perseguido interminablemente. Mis padres se acercaron más, la urgencia por escuchar anidada en sus miradas.
Mi madre parecía un reflejo de inseguridad, mientras que mi padre apretaba los puños con la frustración acumulada de años. La desesperación nos envolvía, creando una atmósfera electrificada, cargada de significado. ¿Qué ocurrió en el tren?, exigió mi hermana, tiñendo sus palabras de un entusiasmo que apenas ocultaba su tremor. Un accidente, el hombre murmuró, con los ojos llenos de un brillo que hablaba de su dolor subconsciente. Un momento que nadie podía anticipar. Hubo elecciones que dieron vida y que también destruyeron. Las imágenes comenzaron a fluir, como una corriente de recuerdos compartidos de risas, días radiantes, pero también de lágrimas nunca derramadas. ¿Qué pasó con nuestro hermano?, pregunté, incapaz de contenerme. La agonía de la incertidumbre golpeaba en mi pecho con garras afiladas. Necesitamos conocer la verdad. El hombre inclinó la cabeza, y por un momento, el peso de las palabras pareció hacer que la habitación se balanceara. Estuvo involucrado en el accidente. Y cuando todo terminó, se decidió que había que olvidar para seguir adelante. Pero olvidaron que olvidar no significa sanar. Mi madre contuvo un sollozo, apretando la mano de mi padre como si su vida dependiera de ello. El aire se volvió helado en el instante exacto que cayeron aquellas palabras, el eco de cada sílaba reverberando en nuestra realidad. ¿Por qué decidieron protegernos de una verdad tan devastadora?, cuestioné, sintiendo que la culpa y la ira se entrelazaban en un torbellino. Porque el miedo es ciego, respondió el hombre, con un leve temblor en su voz. La culpa se convierte en una sombra, y lo que se ha ocultado se vuelve una carga que nunca se deja atrás. Pero no todos pueden vivir en la oscuridad. Algunos deben enfrentarlo. Pensé en mi hermano, atrapado en un mar de recuerdos perdidos y rutas no tomadas. La luz de la verdad palpitaba en mi mente, y de pronto comprendí que el camino a seguir nos había elegido, que la historia de nuestra familia no podía continuar ensombrecida. Si vamos a sanar, dije con voz firme, debemos enfrentar no solo la verdad, sino a nosotros mismos. Las miradas de mis padres se encontraron, un caos de emociones entrelazadas brotando de sus ojos. La lucha de su amor y su deseo de protegernos de un dolor que nunca superaron. Su propio pasado regresaba para recordarles no solo sus errores, sino de lo que eran capaces de perder cuando se decidían a cerrar una puerta. Así es, confirmó el hombre, la sanación comienza al reconocer lo que se ha perdido, pero también al abrazar lo que se puede reconstruir. Las palabras resonaban en mi ser, y fue entonces que comprendí que, aunque el dolor era inevitable, el amor podía prevalecer. Con paso decidido, di un paso hacia mi madre y la abracé. Estamos juntos en esto, murmuré, y sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba un poco. Sí, dijo mi hermana, uniendo sus manos a las nuestras. No estamos solos. Ahora enfrentaremos nuestro pasado. Los ecos de lo que había sido y lo que deseábamos construir se unieron en un poderoso arco que conectaba nuestras almas. Miré al hombre que había sido nuestra guía y vi la esperanza brillar en sus ojos. A veces, es de las sombras de donde surgen las luces más brillantes. Solo tienen que permitir que la verdad sople el polvo de sus corazones, dijo, y por un instante, un rayo de luz iluminó el espacio. Entonces, con un respiro profundo, todos miramos hacia esa puerta del pasado, con la convicción de que la verdad, por dura que fuera, sería nuestra salvación. El viaje apenas comenzaba, y sabíamos que nuestras vidas estarían marcadas para siempre, pero ahora con la fuerza del amor como nuestra guía, la compasión podía abrir las puertas hacia el perdón, a transformar el dolor en un puente hacia un nuevo comienzo. Juntos, como familia, estábamos listos para dar el siguiente paso, para enfrentar lo que esperara del otro lado. La historia que habíamos vivido estaba lejos de finalizar. Era el momento de tejer un nuevo capítulo, uno que abrazara el dolor, el amor, las sombras y la luz. Mientras avanzábamos hacia la luz, me preparé para enfrentar lo que vendría, esperando que al final, la verdad siempre mostrara el camino hacia lo que realmente importaba. No es una despedida, sino un nuevo amanecer. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Déjame tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. El poder de cambiar historias está en tus manos.